Yo hoy estoy hablando desde la gestión, porque es probablemente lo más significativo en términos de reconocimiento político que me tocó hacer, pero yo fui militante y fundador de la CORREPI, la Coordinación contra la Represión Policial, y ese bagaje hoy me vuelve a significar un capital de una importancia que la verdad que hubiera deseado que aquello que aprendí no fuera tan útil hoy. Pero tiene un peso, digo esto por las cosas que vamos a dialogar, digamos, lamentablemente, y durante muchos años, desde la Defensoría de Niños del Gobierno de la Ciudad, cuando todavía no estaba la Ley 114, defendí muchos pibes, y desde mi estudio también, y finalmente me tocó la parte de la gestión, pero estas reflexiones tienen que ver un poquito con todo eso. Y no recuerdo momento en la historia argentina donde haya un espectro de organizaciones, personalidades y activismo tan plantado en el no a la baja a la punibilidad. Yo creo que hay argumentos que tienen que ver con la coyuntura y con una experiencia latinoamericana respecto de una reforma penal juvenil que esperanzó mucho en los 80 y que no anduvo y que hoy merece una revisión, pero lo cierto está en que el espectro es muy amplio y eso hace que haya diferentes bloques y redes, pero ya hubo una acción común muy importante que fue cuando terminaban las discusiones que generó el ministro Garabano en el Ministerio de Justicia. Yo no sé qué tan al tanto están, pero uno se podía anotar, era medio burocrático el sistema, pero si yo quería me anotaba y participaba de las mesas y tenía el placer de tomar un café con la ministra Bullrich de un lado, por ejemplo, cosas muy interesantes, digamos. Y uno podía ir, tenía que llevar el paper mandado 6 días antes y después le daban 2 minutos para decir algo, pero bueno, podía decir cosas. Y la última sesión se debatió el tema, que yo voy a volver sobre esto, el tema de la baja, no el tema no a la baja, nosotros decimos no a la baja, no es lo que dicen ellos, y ahí hubo una confluencia en el ministerio de todos los bloques que trabajan el tema de la resistencia a la baja de la punibilidad, más allá de que no sean exactamente idénticos. Más bien las diferentes redes, para el que le interese bucearlo, tiene que ver con nuestras trayectorias político-militantes en los últimos años. Es difícil, si estuvimos muy peleados con algunos de los últimos años, que rápidamente estemos todos a la misma red 20 días después. Pero en el planteo el espectro es muy amplio y con importantes acuerdos, digamos. Vamos a avanzar un poquito más. A mí me parece que hay que entender la diferencia entre la ley penal juvenil y el sistema de justicia penal juvenil, porque si no, creemos que el problema de conjunto del acceso o de la existencia de un sistema de justicia para adolescentes, paréntesis, voy a tratar de decir justicia penal para adolescentes, porque en realidad no discutimos un sistema ni una ley de justicia penal juvenil, pese a que el nombre a nivel internacional es ese. En realidad estamos discutiendo de la ley penal para adolescentes. Este es un escenario donde la inmensa mayoría son jóvenes. ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 18 años? Que levante la mano. 1. ¿Cuántos son jóvenes? ¿Se consideran jóvenes? Bueno. Levantan la mano algunos que no debieran y no la levantan algunos que debieran levantarla, pero no importa. Si acá somos 150 o 100, yo no sé, debe haber por lo menos 70, 80 jóvenes o 100, y en cambio hay un solo adolescente. Y cuando los que vamos a salir a defender en la calle la discusión respecto no a la baja, no es lo mismo si nuestro interlocutor escucha juvenil y está imaginando un muchacho de 27, 28 años, que si estamos discutiendo adolescentes y estamos hablando de pibes de 13, 14, 15, 16 o 17 años. El Código Civil nuevo establece que desde los 13 años cumplidos y hasta los 17 son adolescentes. Ahí hay una definición técnica de los adolescentes y me parece conveniente si pudiéramos ir modificando nuestra discusión, más allá del léxico internacional, el tema de la ley penal para adolescentes y no para jóvenes, porque esta es solo para una pequeña cantidad de jóvenes que son los que son adolescentes, son los que tienen menos de 18 años de entre el más grande universo juvenil. Bueno, decía este problema de los diferentes niveles del sistema. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el problema de si el sistema garantiza derechos, trata a los chicos con dignidad, si hay garantías, no hay garantías y de qué depende. Se ha impuesto mucho una tesis que ingrupa un sector hoy minoritario de la doctrina y del mundo político de la infancia, de que sin ley penal moderna no hay nada
y con ley penal moderna es un paraíso tan maravilloso que todos deberíamos mandar a nuestros hijos a que se eduquen ahí. Entonces, resulta que no se ve lo que sucede en el medio, y en el medio pasa la vida, digamos. No es que yo no estoy subestimando el valor de la ley penal juvenil o de la ley penal adolescente, ni lo mala de la 2278, ni lo maravillosa de lo que pueda venir, pero es importante que ustedes entiendan que de eso depende solamente un aspecto del sistema de justicia juvenil. Me voy a explayar un poco más puntualmente sobre esto. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, ¿está Germán por ahí? Bueno, mañana. Hay compañeros, bueno, quizás haya funcionarios de la justicia penal juvenil neuquina. Hay fallos de la justicia penal juvenil neuquina que aún frente a un homicidio que fue cometido en oportunidad por un menor, para simplificar, un adolescente, cuando llega el momento de aplicar la pena, el tribunal oral dice: el fiscal no ha probado que desde el punto de vista del interés superior del niño sea conveniente para ese niño aplicar la pena, porque la conducta posterior ha demostrado que está en un proceso de reintegración social y que no tiene sentido alguno aplicarle la pena. Y rige la ley 22.278. Pero en el año 92, entre el año 89, 92, 93, 94, se dictaron con la misma ley 12 perpetuas a menores en Argentina. Entonces decimos, ¿cómo es la misma ley? ¿Es la misma ley la que determina una cosa u otra? Salgamos del tema de las penas. Hay algunos lugares del país que se resisten, Río Negro, Neuquén, con las dificultades del caso, a que se les incrementen las tasas de encierro de niños, se les incrementen las tasas de prisionización de adolescentes. Lo resisten, lo que decía la defensora general. Ella tiene un peso muy importante en el sistema de justicia de la provincia y manifiestamente está marcando que entiende como un estándar adecuado que haya pocos chicos privados de libertad. Hoy mismo en Corrientes, que es una provincia que tiene 1 millón de habitantes, ¿cuántos tiene hoy Río Negro? 600 y Neuquén. Está bien, pero entre las dos provincias tienen alrededor de 1 millón de habitantes. Y Corrientes tiene 1 millón de habitantes. Hoy en Corrientes hay 40 adolescentes privados de libertad. Hoy. Y en cambio, entre Neuquén y Río Negro no deben llegar en este momento a 8, 10 chicos. ¿Por qué? Porque con la misma ley penal de fondo hay diferentes criterios jurisprudenciales, hay diferente organización de la justicia, hay diferentes programas de los gobiernos. Por eso el sistema de justicia penal juvenil tiene que ver con la legislación sustantiva, que es la ley penal que estamos discutiendo, tiene que ver con las leyes procesales penales provinciales. Hay un montón de provincias del país donde todavía ni siquiera hay juicio oral, donde el acceso a la defensa es una defensa no especializada, donde no hay derecho al recurso, donde todavía un adolescente está imputado de delito y no puede conocer los hechos que se le imputan, porque tiene procedimientos que son inquisitivos, que no son contradictorios, donde no tiene derecho a controlar la prueba, porque no tiene un procedimiento que le asegure esas garantías. Y otras provincias que tienen muy modernos códigos procesales. Lo mismo sucede con la organización del Poder Judicial, la defensa y la acusación pública. Hoy Rita dijo, nosotros no tenemos en la provincia, por lo menos integralmente, justicia especializada. Pero hay provincias donde manifiestamente los chicos son juzgados exactamente en los mismos juzgados que los mayores, por los mismos actores, con los mismos defensores, con los mismos fiscales, en los mismos edificios, con el mismo léxico. Y ustedes imaginen lo que significa para un chico de 16 años ir a exponerse a un juicio, con las implicancias que eso tiene, con un defensor que no entiende absolutamente de psicología adolescente, que nunca trabajó con adolescentes, con un lenguaje que no tiene nada que ver. Mi experiencia, como muchas veces como defensor, es que la mayoría de los pibes no entienden de qué se habla en ese juicio. No hay ningún tipo de especialidad. Entonces, y finalmente está el tema de los programas y dispositivos de gobierno y la complementariedad, lo que se hablaba hoy aquí, lo que dijo Rita. ¿Qué hace un juez penal de una provincia donde el gobierno no ofrece programas educativos inclusivos para los infractores? ¿Qué hace? Lo priva de libertad y le lleva un docente al centro de privación de libertad porque la escuela no lo admite. ¿Qué hacen en las provincias que no tienen buenos programas para chicos con problemas de adicciones o chicas? Y entonces la justicia penal es presionada incluso por los medios y por los padres para que coercitivamente resuelvan la inclusión de un chico en un programa de tratamiento por temas de drogas. Entonces, el sistema de justicia debe ser analizado en su conjunto.
y debe contemplar como mínimo estas diferentes variantes: la ley de fondo, que es lo que estamos discutiendo, las leyes procesales de cada una de las provincias, la organización del Poder Judicial, la defensa y la acusación, y los programas y dispositivos de gobierno. Ese conjunto de niveles integra el sistema de justicia penal juvenil y no solamente la ley. Es decir, la ley es importante, pero no resuelve el conjunto de las cuestiones. Y en relación a la ley que tenemos, yo también quiero hacer alguna manifestación. Es cierto lo que se ha dicho, que no tenemos una ley acorde, es más, la ley es del año 78, modificada en el 80, y la Convención de Derechos del Niño es del año 89, y las directrices de Riad son del año 85, me equivoco, y Beijing es del año 89-90, y la observación general número 10 del Comité de Derechos del Niño es del año 2007, y el informe de justicia juvenil en las Américas que mencionó Rita es del año 2011, es decir, los instrumentos modernos del sistema o del derecho internacional de derechos humanos en materia penal juvenil son todos posteriores a la 2278. Por lo tanto, la 2278 no tiene absolutamente nada que ver, tiene un sesgo fuertemente tutelar de una ley, o decreto ley si prefieren, generado en el régimen más oscuro de nuestra historia, el régimen de Videla. Ahora. En su aplicación práctica, en la mayoría de las jurisdicciones ha sido interpretada en conjunto con el resto de la normativa. También lo dijo Rita. Por ejemplo, jurisprudencia de la provincia de Mendoza. Le llevan a un chico a un juez penal, el chico tiene una imputación menor o es menor de 16 años y tiene un problema de adicciones, o tiene una casa o tiene un grupo familiar donde necesariamente tiene que ser separado porque le vulneran los derechos sistemáticamente. Y le piden al juez penal de la provincia de Mendoza que resuelva ese problema. El juez penal dice, no, para los temas proteccionales tengo la ley 26061. La ley 26061 tácitamente derogó las facultades tutelares. ¿Qué son las facultades tutelares? Son facultades tutelares tuitivas, proteccionales, es decir, las facultades tutelares del juez penal de la 2278 son facultades de protección. Pero yo después tengo una norma especial, mucho más moderna, que establece dispositivos, procedimientos y mecanismos de protección. Entonces el juez penal, si yo interpreto armónicamente las dos leyes, puedo convivir transitoriamente con la 2278 resistiendo o abjurando o erradicando la internación por motivos proteccionales. Del mismo modo que, como también explicó Rita, hay un montón de definiciones que suceden en la provincia de Río Negro, pero en todo el país, que intentan aplicar la 2278 en armonía con la Convención, en armonía con las directrices de Riad, con las reglas de Beijing, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, en palabras de Mari Belov, que es para mí la jurista que mejor entiende el proceso argentino en materia penal juvenil, esta ley en su actual aplicación se parece muy poco a la misma ley aplicada hace 20 años. Ahora, también debo reconocer que si un juez, en la provincia que sea, no quiere mirar la Convención de Derechos del Niño, ahí Rita pone cara, ¿no? No quiere mirar la Convención de Derechos del Niño, y no quiere mirar la 26061, y no quiere mirar el informe de Naciones Unidas, ¿qué hace? Dice, la 2268 me permite internar, tiene 9 años. Me lo trajeron porque se robó unos caramelos. La ley me permite internarlo, y lo interna. Y esto hoy sucede un poco de aquello y un poco de esto. No voy a ser, yo vine aquí a denunciar lo que sucede en cada provincia. Yo he entrado como funcionario a comisarías del menor en algunas provincias del país y he visto asomar una carita entre las rejas de un chico de esta altura. Y cuando me preguntas qué edad tiene, es cierto que en general en los chicos infractores, que en general son sectores muy humildes, muchas veces parecen más chicos que lo que son, los que trabajan en la justicia, porque te viene un chiquitín de 13 años, que a uno le parece 13 años y tiene 16, pero hay problemas de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de ver chiquitos de 9 o 10 años en comisarías del menor, y cuando decís, ¿qué hace este chico acá? No, dice acá, para protección. El juez lo mandó para protección. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Efectivamente necesitamos una nueva ley penal juvenil porque hay algunos problemas, tiene que haber sanciones especializadas que no las tenemos, tiene que haber, como se dijo aquí, revisión periódica, una nueva ley tiene que tener una revisión periódica de las condenas en particular y de las medidas privativas de libertad, porque un adolescente es un sujeto en permanente crecimiento y cambio y modificaciones, y lo que hoy parece bueno, 5 o 6 meses después por ahí amerita un cambio en la situación. La ley
necesita una clara diferenciación y una prohibición explícita de que un juez penal intervenga en cuestiones proteccionales, que se quede en cuestiones sancionatorias. Debe haber una clara definición en cuanto a la edad mínima de responsabilidad, pero ojo, que haya que hacerle todos estos cambios, que sea la dictadura, no significa que no se puedan hacer cosas peores. No significa que no se puedan hacer cosas peores. Digo esto porque hay un argumento que dice, es una ley de la dictadura, cualquier cosa es mejor, y por ese camino nos están llevando a la baja de punibilidad. Y yo ahora voy a mostrar algunos efectos en algunos países de la región donde en nombre de leyes más modernas y de mayores garantías se ha extendido el nivel de castigo y punición a adolescentes. Entonces, por eso quiero hacer esta primera advertencia. Vamos a avanzar un poquito más. Acá hay un tema sobre el que me quiero detener un segundito. Y es en cuáles son las condiciones para que en nuestro país, cuáles son las condiciones en las que están desarrollándose las políticas destinadas a la infancia. El presidente Macri en abril del año pasado dijo que iban a construir 4.000 jardines, centros de desarrollo infantil. Imagínense, yo vengo siguiendo las políticas de infancia del gobierno actual. En la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el momento no ha dado una sola noticia de esos 4.000 jardines y ya ha pasado el 25% del periodo de gobierno, un poco más del 25%, estamos cerca del 30% del periodo. Pero sin embargo han pasado cosas que no aparecerían como políticas de niñez, pero son muy significativas. La pérdida en un solo año de entre el 8 y el 10% de los salarios de los trabajadores, 400.000 trabajadores, 12.800.000 trabajadores que tienen bajo su cuidado millones de niños, destrucción de puestos de trabajo sin ninguna medida, sin ninguna red para los chicos en cuyas casas los padres pierden el trabajo. Un tema sobre el que no se habló, ustedes vieron que se estuvo discutiendo bastante el ajuste de las jubilaciones, los temas de infancia suelen invisibilizarse. El mismo indicador con el que se actualizan las jubilaciones y las pensiones es aquel con el que se actualizan la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. En la República Argentina, fruto de la década tan cuestionada, hay 8 millones de niños, niñas y adolescentes que perciben asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo. En las dos actualizaciones semestrales que hubo más recientes, se llegó en total a una actualización sumada del 31%. La inflación del año pasado fue del 42%. Hay 8 millones de niños que han perdido el 11% del valor de las asignaciones familiares y las asignaciones universales por hijo en un solo año, el 11% del valor. Ni hablar de los retrocesos en la educación pública, tenemos paro en todo el país, ni hablar de los retrocesos en políticas específicas, el desdibujamiento del Conectar Igualdad, el debilitamiento de Paca Paca, la CENAF que ha perdido desarrollo territorial, el deterioro de la ley de salud mental, etcétera, etcétera. Y podés avanzar un poquito más, o seguir adelante. Volvé para atrás un poquito. Nosotros en general no hemos echado mano de las cifras del Observatorio de la Universidad Católica, que en general no ha sido, desde nuestro punto de vista, muy objetivo con nuestra gestión. Pero en general en las tendencias, no tanto en los montos, pero en las tendencias, en general ha respetado las tendencias de la evolución de la economía tal cual las entendíamos nosotros. El Observatorio de la Universidad Católica dice que entre el año, la franja esta primera que se ve acá, estamos hablando de indigencia en chicos de 0 a 14 años. El Observatorio de la UCA dice que, aún con las críticas duras a nuestro gobierno, dice que en el periodo 2010-2015 hubo una reducción del 10.3% al 9% en indigencia. Nosotros discutimos que estas cifras nos pareció que estaban exageradas. Pero es cierto que la tendencia en la reducción la reconocimos. En un solo año de gestión, la UCA dice que la indigencia en chicos de 0 a 14 años aumentó del 9 al 11.6%. Es un 30% de incremento de la indigencia en chicos de 0 a 14 años. ¿Alguien puede creer que una ley penal juvenil va a producir una reducción de la transgresión, la violencia y el delito adolescente que puede empardar el desastre que generan estas políticas sociales? Está clarísimo que si hubiera una preocupación por reducir la violencia
y promover la inclusión y que hubiera menos delitos adolescentes, como mínimo estas políticas sociales deberían ser modificadas en 180 grados. No hay ninguna posibilidad de resolver con una ley penal, si fuera eficaz para resolver la prevención del delito adolescente, que hacerlo compatible con este tipo de políticas sociales. Sigue adelante. Y el tema de las políticas y la infancia no se reduce exclusivamente a los retrocesos en lo que tiene que ver con las políticas estrictamente vinculadas con los derechos económicos, sociales y culturales. Yo acá marco un conjunto de medidas, de cuestiones, pero quiero detenerme muy brevemente en dos cuestiones. Modificación de la Ley de Migraciones, DNU 2017. Yo no tengo en este momento los números de niños en Argentina en situación de migración. Situación de migración son los que han migrado, los que los padres migraron, ¿cierto? Es un número grande de chicos. ¿Cuántos chicos viven, que ustedes conocen, en las escuelas que son hijos de migrantes chilenos, por ejemplo? Y bolivianos. Y si vamos más al norte vamos a encontrar más hijos de paraguayos y de bolivianos y de peruanos, etcétera, etcétera. El decreto 2017, violando el principio de inocencia, viola también el principio de unificación familiar. Todos estos años nosotros en nuestra política migratoria tuvimos muy presente, en virtud del interés superior del niño, el derecho a la unificación familiar. Un niño no podía ser separado de papá y mamá porque estaba en situación de migración. El nuevo DNU modifica la ley de migraciones y en no mucho tiempo más vamos a empezar a tener novedades, si es que no la estamos teniendo, de deportaciones de algún chileno o de algún boliviano o algún peruano imputado, no condenado por la comisión de un delito, que deja a su hijo aquí. Eso no ha sucedido en 10 años. Entonces hay una restricción. Y el otro tema que me parece importante mencionar es el tema del endurecimiento policial. Yo no sé cómo está la situación en Río Negro y Neuquén, pero en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en los grandes conurbanos, el endurecimiento de la policía para respecto con los pibes es tremendo. Yo no sé si ustedes leyeron, porque lamentablemente para leer algunas cuestiones hay que saltar el cerco mediático, lo que pasó anoche en Villa Caraza, en un comedor de un movimiento de trabajadores desocupados, donde entraron baleando un comedor de niños a la noche. Bueno, esto que está sucediendo, yo vivo en La Boca, hace pocos días hicieron un desastre en una persecución, y esto está sintiéndose muy fuertemente entre los pibes. Ustedes vieron ya que hubo varios incidentes de compañeros de diferentes movimientos tratando de parar la detención en las calles de Buenos Aires o del conurbano de chiquitos de 11, 12, 13 años. Bueno, yo planteo este tipo de problemas porque si bien no son estrictamente el tema de la ley penal juvenil, es importante tener una caracterización de cuál es la política destinada a la infancia por un determinado gobierno. Porque si uno tiene una caracterización más general puede también entender mejor y decodificar mejor cuáles son los propósitos que persiguen cada iniciativa, y nosotros creemos que la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad no escapa a este tipo de objetivos. No es un proyecto que apunte a ampliar o a consolidar derechos de niños, niñas y adolescentes, sino por el contrario apunta a violarlos y a reducirlos. Vamos a seguir un poquito más. ¿Qué se busca con la reducción de la edad de punibilidad? Ustedes van a escuchar al respecto. Yo voy a tratar de discutir en torno a dos de los argumentos, pero ustedes se van a encontrar con que hay mucha confusión en la población al respecto. Y aquí traje dos citas de Mari Beloff que para mi gusto esclarecen bastante sobre qué problema tenemos planteado. Mari dice, hay un librito chiquitito, editorial Ad-Hoc, muy chiquito, que se llama ¿Qué hacer con la justicia juvenil? Es más bien para abogados, pero el que no también lo puede entender, y me parece que explica bien, mucho mejor que yo, buena parte de estos problemas. Mari dice, sabemos que con las reformas legales en materia penal funcionan en gran cantidad de casos como fuegos artificiales que generan la ilusión de que alguien se ocupa de combatir el crimen. Cuando se trata del falso peligro adolescente, esta es una frase que toma de un autor español, se refiere a cuando se trata de la alarma sobre el delito adolescente, parece ocurrir lo mismo. Y probablemente por esa razón no se explicite para qué se quiere cambiar la justicia juvenil ni en qué sentido. De esta forma, la mera reforma legal penal consiste en reducir la edad de imputabilidad, ya sea inspirada en razones abiertamente represivas, ya sea inspirada en razones aparentemente garantistas. Se presentaría como una solución mágica para resolver problemas que generan alarma social. Por regla, la inseguridad. Es decir, Mari lo que está planteando aquí es que en general este tipo de procesos, y a los que militamos esto, me parece que este es un tema fundamental, debemos exigir de los que lo impulsan definiciones claras. ¿Cuál es el objetivo
cuáles son los objetivos que se persiguen y con qué fundamentos para este tipo de reformas, porque en general hay una apelación mucho mayor al pensamiento mágico de que, como dice Mari, cualquier reforma penal mejora las condiciones en la sociedad. Venimos educados en la idea de que vamos a vivir mejor, más tranquilos, más seguros si hay más y mejores leyes penales. Pese a que está habiendo, no mejores, pero más leyes penales y no logramos vivir mejor a partir de la existencia de leyes penales, pero en la población este tema está muy instalado al punto tal que también, como Mari dice, cuando yo digo dos agendas contrapuestas, ella dice, la amplia aceptación de estas reformas latinoamericanas se explica porque lograron satisfacer dos agendas contrapuestas al presentarse para algunos como respuesta garantista, ingresar a los menores de edad al sistema penal especializado para asegurarles el debido proceso penal que la legislación anterior no les garantizaba, tanto como represiva para otros, ingresarlos al sistema penal para responsabilizarlos y sancionarlos por delitos que cometen. Es decir, es tan mágico el argumento que permite contener en el espectro de sectores que adhieren dos agendas cuanto menos aparentemente contrapuestas. Después vamos a ver si son tan aparentemente contrapuestas, pero una inmensa mayoría de la población apoya este tipo de medidas porque serían mejores desde el punto de vista de la seguridad en términos de mano dura, y una parte de la población ingresa por la puerta de que con este tipo de caminos se ofrecerían más garantías, sería menos arbitrario el sistema, etcétera, etcétera. Sigamos un poquito adelante. Yo acá voy a entrar en el primero de los argumentos, el que llamamos el de la demagogia punitiva. Ustedes saben que en la agenda de la derecha argentina, al menos, hay 4 banderas en materia penal que se sostienen por lo menos en las últimas 2 décadas. Sostienen que vamos a vivir mejor, que Argentina va a ser un paraíso si hay más delitos, nuevos y más delitos, más penas, menos excarcelaciones y bajar la edad de punibilidad. Esto es casi una especie de Padre Nuestro de algún sector del periodismo y de la criminología de la derecha. Y entonces, cuando el gobierno inicia esta medida penal juvenil, se encuentra con un primer argumento. UNICEF le dice esto, se lo dice a Garabano. Le dice, este es año electoral, no parece un buen año para discutir el tema penal juvenil. Esto genera un montón de sensibilidades, vamos a estar discutiendo con gente muy dolorida por víctimas que ha habido, etcétera, etcétera. Y Garabano, cronista comercial, 4 de enero del 2017, dice, queremos que este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene y no en un año electoral. Recién después de las elecciones se va a presentar el proyecto, aclaró. Sin embargo, durante febrero, este gobierno no trabaja mucho en febrero. En febrero, en general, hay que ir a buscar a esta gente a Punta del Este, digamos. Pero en febrero, la plana mayor íntegra del Ministerio de Justicia trabajó escuchando a cada una de estas mesas, las 8 mesas, para tener un proyecto que, como el presidente anunció en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, va a ser enviado al Parlamento, pese a que el ministro había prometido todo lo contrario. Vamos a seguir un poquito más. Bueno, es cierto, la pregunta es entonces, bien, entramos en el tema de la inseguridad. ¿Es cierto que la incidencia del delito adolescente es tan alto en las grandes ciudades y que está en un proceso de crecimiento permanente? Estos son datos de la Ciudad de Buenos Aires, y los datos de la Ciudad de Buenos Aires son tomados porque ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires ahora se está discutiendo el traspaso de la justicia a la justicia nacional, pero por ahora es justicia nacional con competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es el Ministerio Público Fiscal, es Gil Carbó, ¿no? Y son los fiscales que cada vez que entra una causa llenan una planilla y la mandan. Acá no hay política, no hay análisis, no hay Foucault, ni nada. Esto es un Excel, el Excel de Aranguren, digamos. Este es, Entonces, en el Excel de Aranguren, que para que se entienda bien, series ininterrumpidas 2007 a 2015, se dice cuántas causas se abrieron, como decía Rita antes, cuántas causas se abrieron. Año 2007, miremos el total. El total de causas abiertas en la capital federal, esto lo único que excluye son las causas federales. Causas federales son drogas y son funcionarios públicos y alguna falsificación de instrumento público y después delitos que son complejos que no los entiende nadie.
Pero el 99% de los delitos en la capital federal van a la justicia ordinaria, la justicia nacional, y esto es la justicia nacional. Año 2007, Fiscalía de Instrucción Correccional, total de causas abiertas, menores y mayores, 239.000. De esas van a Fiscalía de Menores 6.905. A Fiscalía de Menores van las causas donde hay menor imputado y donde hay menor más mayor imputado. Es decir, si hay menor más mayor también va a Fiscalía de Menores. Porcentaje de causas abiertas en la Fiscalía de Menores sobre el total, el 2.88%. Tomamos el año que quieran después, 2009, 2010, vamos al 2011. Total de causas en la capital, bajaron. La inseguridad, aparentemente, entre el 2007 y 2011 no habría aumentado. La cifra no es muy diferente, nos fuimos de 2039 a 227.000, pero las de menores pasaron de 6.905 a 3.361. 1.47% de la incidencia total de las causas de menores en el total del espectro de la inseguridad en Buenos Aires. Año 2015, último número publicado de la serie. Total de causas, 204.000. Capital Federal siguieron reduciendo las causas. Es mentira que hay más delitos. Después podemos ver qué tipo de delitos, dónde son. Pero en toda la capital se redujeron las causas penales abiertas. O la gente por ahí no denuncia, ese es un argumento. Pero lo cierto es que las causas penales pasaron de 239 a 204.000. Y las de chicos, 3.179. El número más bajo desde el año 2007. En 9 años se redujo sistemáticamente el número total de causas de menores y el porcentaje total 1.56%. Pasate la otra placa. Otra placa, Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Lo que está allá a la derecha es un periódico que la gente conoce, se llama Clarín. Y es la tapa, usted no tiene por qué leer, la tapa de Clarín es del 28 de octubre del 2008. Pueden googlearlo, la van a encontrar. Dice, bueno, a 3 columnas, ¿no? Los que saben, 3 columnas de 4. Crecen el 80% de los delitos cometidos por menores. Uno va al texto de la nota, no cita fuente, no cita nada. Dicen que, bueno, que parece que aumentaron el 80% de las causas de menores. Provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué informa el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo, el Excel de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires. Año 2009, total IPP. En la Provincia de Buenos Aires IPP es Instrucción Penal Preparatoria. Aquí es lo mismo que decir causa. IPP igual causa abierta. Cada delito se abre una causa. 2009. Total de IPPs abiertas, 660.138. De menores, 28.939, el 4,34%. Es más alto que en la capital. No es de una incidencia tremenda, pero es más alto. Pero veamos la evolución. 2012. Causas totales, 685.000. Las de menores, 29.000. Respecto a aquellas, suben 1.000. 4,31% baja el porcentaje. 2015, último de la serie. 26.798 la causa de menores, el número más bajo de la serie del 2009 al 2015 y el porcentaje más bajo de la serie, 3.59. Y Clarín dice, y todos escuchamos y creemos, que aumentó en un año el 80% de las causas de menores. A ver, acá tienen también la incidencia en los homicidios en 1% de menores de edad. Yo no quiero subestimar el problema de la incidencia de los delitos cometidos por menores. No lo quiero porque yo he tenido que lidiar y interactuar con una víctima, con un hermano de una víctima, con el sobrino de una víctima, que me escucha decir eso y dice, a ese tipo no le importa que mataron a mi hijo. Sí, a mí me importa muchísimo. Ahora, estamos discutiendo política criminal. Estamos discutiendo cuál es la mejor manera para reducir los índices de violencia y de delito entre los chicos, y para eso tenemos que saber cuál es la magnitud que tiene y cuál es la tendencia. Es decir, esto no anula el legítimo reclamo de algún familiar que debe ser escuchado, que tiene derecho a participar de los juicios, etcétera, etcétera. Pero en la planificación de una política criminal, este tipo de datos no pueden ser soslayados y están permanentemente ocultados. Es decir, si uno hace una encuesta, creo que salimos a la calle y nos preguntan, ¿se está incrementando el delito adolescente en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires? El 107% dice que sí. Bueno, no es real. No es real. No es que no sea un problema. No es real la tendencia que se ha instalado en la convicción de la mayoría
de la población. Sigamos un poquito más. Bueno, esto solamente por una cosita más. ¿Me queda poco tiempo? ¿Cómo estoy? ¿No? 15, bueno. A ver, así después esto para que tengan una idea del volumen de la dimensión del sistema penal de adolescentes en el país. Allá arriba dice que en la Argentina, proyectados a 2015 están los números, vivían 2015 más o menos 42 millones de habitantes y que la población, miren lo último, de 14 a 17 son 3 millones de habitantes, 2.99 millones de habitantes. De acuerdo al relevamiento de la CENAF del año 2015, yo ya no estaba, yo me había ido a la CERONAR, pero habíamos hecho algo parecido en 2008, sumado todo el país, esto indicaba que en todo el territorio nacional, esta es la foto de un día, es decir, ponemos una fecha y contamos. No quiere decir que en el año estos números no crezcan. Los sistemas de atención de adolescentes e infractores tienen mucha movilidad. Los que trabajan allí saben que un chico por ahí está 30 días, 60 días. No estoy contando los que pasaron en el año, estoy diciendo los que hoy, 31 de marzo, paramos la máquina y contamos cuántos chicos están en cada programa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en todo el país teníamos 5.701 chicos en programas que le llamamos de supervisión en territorio, es decir, chicos con algún tipo de imputación y de seguimiento sin estar, que estaban en sus casas, que no estaban en ninguna modalidad residencial. Había 172 chicos que estaban con alguna restricción de libertad, algún hogar de semilibertad o ese tipo de cuestiones, y finalmente 1.305 chicos en privación de libertad. En general, estas dos cifras las sumamos y nos daba 1.477 chicos, porque estaban en establecimientos, entonces lo que informa cada provincia, si el hogarcito permite salir, no, etcétera, no siempre se puede equiparar, pero nos daba una idea del volumen. Ahora, como bien explicó Rita, hay jurisdicciones que siguen tomando medidas tanto privativas de libertad como no privativas de libertad respecto de no punibles. Entonces acá ustedes van a ver que dice menores de 16 años. Y entonces, ¿por qué menores de 16 años? Porque esta es la interpretación de la 2268, que se pone anteojeras de los dos lados y no ve la convención, no mira la 26061, etc. Entonces, la analiza como se analizaba la 2268 en el año 87, cuando no tenía este mar de normas de derechos humanos que la condicionaban. Esto es bastante extendido todavía, ¿no? Entonces, nos encontramos con que menores de 16 años en programas no privativos de libertad había el 5.4% y en programa de privación de libertad había más o menos el 6.3% del total. Esos datos, porque acá la pregunta que nos hacemos, ¿por qué digo esto? La pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto más grande sería el sistema de atención si bajáramos la edad de punibilidad? Ahí hay algunos indicadores. En general, antes daba más alto, daba promedio 10%, después fue ganando peso la jurisprudencia de jueces penales que decían yo con los de menores de 16 no me meto, sistema de protección. Entonces fue bajando a ese 5 o 6%. Pero hay un dato más interesante que es, yo no sé si les conté al principio que nosotros, esto que dijo Rita de que en la ciudad se quiere, en la provincia se quiere hacer el CAD. El CAD es un centro de admisión y derivación en la ciudad de Buenos Aires en el año 2011, y ahí sí yo tuve que ver. En el acuerdo que hicimos entre Alicia Kirchner y Nilda Garré, creamos el Centro de Admisión y Derivación. Con la misma ley, la 2268, firmó un convenio entre los dos ministerios que decía, a partir de este momento se prohíbe que cualquier chico en la Ciudad de Buenos Aires o chica, detenido por la Policía Federal o por cualquier otra fuerza de seguridad, puede ir a una comisaría. Y tiene que ir a este lugar, un lugar que armamos de manera conjunta, las 2 o 3 primeras habitaciones estaban los policías que tomaban los datos, y para adentro el chico estaba permanentemente en contacto, o la chica, sigue siendo, eso no lo destruyeron, esta gente, por ahí tienen pensado destruirlo, pero por ahora funciona. Y ahí adentro, para estar con los chicos había trabajadores sociales, psicólogos, todos civiles, seleccionados de movimientos sociales, organismos de derechos humanos, como en general seleccionábamos a la gente para trabajar con infractores en la Secretaría Nacional de Niñez. Bien, en el CAD, que la policía trae al que cometió el delito, no importa la edad que tiene, le dicen ese se robó en el kiosco, lo agarra y lo lleva ahí. En general, era entre el 10 y el 15% de los que tenían un primer contacto que estaban por debajo de los 16 años. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si el volumen
de los delitos cometidos por adolescentes es un volumen no tan elevado en términos del panorama general de la inseguridad, y tampoco está probado que cometan los delitos más graves, sino que, como también se dijo aquí, en general hay una buena cantidad que cometen delitos no tan graves. Si yo bajo y me voy a los 14 y 15, estoy trabajando sobre el 10 o el 15% de aquel 3 o 4%. No sé si logro desarrollar la idea y que se entienda. En términos de incidencia en el panorama general de la inseguridad, estaría llegando al 10 o 15% del 3,5%. No saqué la cuenta, pero estaría extendiendo la eficacia del sistema del 0,3%. Flaco, pongamos más luces en la calle, un poquito más de nafta a los patrulleros, un cursito de capacitación. No sé, yo no soy experto en prevención del delito, pero debe haber 157 medidas menos lesivas para los derechos de la población y mucho más eficaces para reducirlo. Lo que pasa es que esto no opera sobre la conflictividad penal objetivamente existente. Esto opera en la cuestión simbólica. Esto es un mecanismo de control social que a lo que apunta es que miremos a los chicos con desconfianza, con temor. Apunta a que con esta señal, hoy mismo en la esquina, haya algún policía pidiendo documentos a un chico solo porque tiene la gorra, en el mejor de los casos pidiendo el documento. Está claro que la... Perdón. Bueno, por eso. Está bien, pero yo lo que quiero decir con esto es que no es cierto, desde el ángulo que sea, no es cierto que esto sea una medida que tenga alguna eficacia en términos de reducir la inseguridad. Y ahora vamos al último argumento antes de ir a las palabras. A ver, sigamos. Ahí, volvé para atrás. Bueno. El otro argumento tiene que ver con el tema de las garantías. Yo ya he dicho que desde mi modesto punto de vista, no sé si tan moderno, modesto punto de vista, buena parte de las garantías no se juegan en la ley penal de fondo, sino que se juegan en las leyes procesales, en cómo se organiza la justicia y en lo que hacen los gobiernos. Alguna garantía más de fondo puede estar en la ley penal de fondo, pero no es generalizado. Sin embargo, hay una idea de que si voy a una ley penal moderna y por lo tanto con mayores garantías, voy a una ley penal de mayor benignidad. ¿Cierto? Buena parte del espectro de compañeros bien intencionados del mundo de los derechos humanos nos dicen, no, en la Argentina hay más pibes privados de libertad y se los trata con menor dignidad porque no hicimos las reformas que hizo Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Las reformas que hicieron esos países, acá tengo algunos, no todos, ustedes verán, Argentina sigue una norma del 80, un espanto, ¿no? Muy bien. Pero después los demás países, Brasil con el Estatuto de Crianza fue pionero en el año 1990, y después tenés países como Costa Rica en 1996, también pionero, Paraguay 2001, Ecuador 2003, Uruguay 2004, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de estos países reformaron las leyes, y Chile, que quiero poner un ejemplo abajo y después vamos a pasar al resto, Chile reformó su ley, si no me equivoco, en el año 2005, déjenme que encuentre mi placa de acá, que lo tengo anotado en 2007, muy bien. Yo ya no veo nada, perdón, los lentes. Bueno, lo que está abajo es un cuadrito de la evolución de la privación de libertad en Chile de adolescentes, que arranca en el 2013 y llega hasta el 2012, la serie que conseguí es esa, y además del porcentaje de los adolescentes privados de libertad en la masa general de privados de libertad. 2007, la ley, ¿quién dijo? 2005 se votó, se implementó en el 2007. No la quiero perder completa la pelea esta. Pero bueno, efectivamente entra en vigencia en el 2007. En el año 2003 Chile tenía 927 adolescentes privados de libertad. En el año 2005 que se vota la ley tenía 762. Y en el 2007 se lo pone en vigencia 1.177 adolescentes privados de libertad. En el año 2012 tiene 1.882 adolescentes privados de libertad. Chile logró lo que nos explica Julio Cortés Morales, chileno, allá arriba, y que insinúa Mari Beloff en lo que yo les dije al principio. La aplicación de la reforma ya nos ha dejado en claro que hoy en día el Estado es capaz de otorgar más garantías a la vez que incrementa los niveles de punición, resolviendo con eso dos exigencias contradictorias o al menos difíciles de conciliar.
Nosotros durante muchos años hicimos un sinónimo, decíamos, si tiene abogado, si tiene derecho al recurso, si puede conocer el expediente, si puede discutir las pruebas, lo más probable es que finalmente haya una menor descarga punitiva sobre los imputados, sean menores o mayores de edad. La experiencia latinoamericana indica que hubo un altísimo avance en materia de garantías y hubo un descuido en la mirada garantista o en la mirada de derechos humanos respecto de cómo operaba el sistema penal de fondo. El sistema de adultos en Argentina es mucho más garantista en casi todo el país que hace 30 años. Hay procedimientos orales en casi todo el país, hay recursos, llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, búsquenle el estándar que quieran. En el año 87, 88 en Argentina había 30.000 presos y hoy hay 70.000. Explíquenmela como quieran, pero con mayores garantías tenemos un sistema penal más punitivo, más duro, aplica penas más duras, es decir, hay garantías, se aplican penas elevadísimas. Yo por eso quiero advertir de que la reforma no es solamente un problema de garantías, es un problema fundamentalmente de especialidad. Las garantías son un problema, pero también la especialidad, y ya voy a ir redondeando con este tema de la especialidad. Dame una plaquita más, a ver. Acá miren esto, miren esto. Este es un informe, no lo hizo Lerner en su oficina, dice, es una ONG muy prestigiosa que Defensa de Niños Internacional, año 2015, coteja datos de algunos países. ¿Cuántos chicos privados de libertad hay en cada país? Entonces, acá yo comparé Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, de algunos otros, ¿no? Entonces, la Argentina tiene 1.508 chicos privados de libertad. La tasa es de 3.58 adolescentes privados de libertad cada 100.000 habitantes. ¿Se entiende esto? Bien. Bolivia tiene más bajo. Bolivia tiene 2,69 adolescentes privados de libertad cada 100.000 habitantes. Brasil, cuyo estatuto de crianza es señero, tiene hoy en el 2015, 20.530 chicos privados de libertad y la tasa es del 10%, es decir, de 10 adolescentes cada 100.000 personas que se encuentran privados de libertad. Entonces, yo diría a modo de conclusión, digamos, que en primer lugar el tema de la ley penal para adolescentes y del sistema de justicia penal juvenil es un tema más del campo de la infancia y de la niñez que del campo del sistema penal. Uno de los problemas graves que hemos tenido es que, como nos encontramos con ese sistema tutelar tan enmarañado y tan complicado, fuimos a buscar soluciones al sistema penal de adultos. Y nos trajimos la garantía, pero nos olvidamos de los pibes. Nos olvidamos de que teníamos que crear una ley y un sistema que contemplara que estamos hablando de chicos de 14, 15, 16 años que están en proceso de evolución, de aprendizaje, que no han alcanzado su completa autonomía. Para decir una fórmula, yo diría que acá lo especial es centralmente el derecho penal mínimo, poco derecho penal y mucha protección, y no mucho derecho penal con muchas garantías. Ahí hay una trampa. El problema es cómo logramos hay un principio de la Convención que es del que menos se habla y está en el artículo 40 de la Convención, si no me equivoco, en el punto 3b del artículo 40, cuando nos dice que en todas las oportunidades que sea posible, las situaciones de los adolescentes infractores hay que resolverlas saliéndonos de los procedimientos penales. Nos pide que todo lo que podamos sacar del mundo de la resolución penal debamos hacerlo. Eso incluye la edad también. Todo lo que se pueda resolver sin procedimiento penal, sin sentencia penal, así debemos hacerlo. Yo sí, antes de irme, si puedo, voy a encontrar un parrafito muy interesante de Germán Martín, que va a venir mañana, le cuentan mañana que leí un párrafo de él. Y en ese sentido, no es casual que el Gobierno Nacional haya llamado a esa consulta a todo el mundo menos las autoridades de infancia. Yo en varias provincias pregunté, che, ¿y ustedes no van a discutir al Ministerio de Justicia? Sí, nuestra provincia va. ¿Y quién va? ¿El secretario de Niñez? No. ¿Va el ministro de Seguridad? Ah, qué lindo, un espectáculo. Entonces, ¿ahora qué pasa? En la última reunión de los 40, es decir, yo diría que de 200 personas que entendemos algo de esto, 150 decidimos no ir y fuimos a protestar a la puerta. Y de los 40 que entraron, solamente 2 apoyaron la baja de punibilidad y 2
no sabían qué hacer y dijeron zaraza, se le entendió menos que a mí hoy. Y después 36 le dijeron al ministerio, nosotros no queremos saber nada. Y cuando ustedes miran, tengo un par de placas más, se las dejamos como últimas. A ver, si ustedes miran quiénes son las universidades nacionales, felicitación al Consejo Superior de la Universidad del Comahue que dictó una resolución formal en contra de la baja de punibilidad. Hay otras universidades que lo están haciendo. La Asociación de Defensores de Menores de la República Argentina, la Defensoría General de la Nación, UNICEF, la Iglesia. Yo diría que la inmensa mayoría de los que trabajan con niños han aprendido que tenemos que ver, yo no estoy planteando no hacer nada, tenemos que ver cómo encontramos causas de intervención, de protección con la familia, con la comunidad, con la escuela, con chicos que cometen infracciones. Pero tratar de reducir la intervención del sistema penal a lo estrictamente necesario, porque en general las experiencias que hemos tenido y que se han hecho en América Latina a lo largo de 20 años no han dado muy buenos resultados. Voy a leer un último párrafo y termino. Pásamela. Y vea lo que dice Mari. Mari dice, una sociedad que piensa más en castigar a sus jóvenes que en generar las condiciones para que ellos crezcan y se desarrollen al margen del delito y la violencia, revela una miopía severa y compromete seriamente su futuro. Plantear la responsabilidad penal de los adolescentes sin concretar políticas preventivas y de reintegración social, vuelvo a lo que decía antes del problema de lo que hacen con la educación, con el paca, etcétera, etcétera, vuelvo. Plantear la responsabilidad penal de los adolescentes sin concretar políticas preventivas y de reintegración social seguramente tendrá efectos sobre la inseguridad. Aumentarla al reproducir la exclusión, la marginalidad y la violencia que desde siempre han definido la justicia penal de los adultos. Muchas gracias.